Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes. Un espacio más del programa Defendemos al Pueblo. Me da mucho gusto que estén presentes del otro lado de la cámara. El día de hoy vamos a tener un tema muy amplio, muy extenso, me parece, pero por otro lado también creo que dentro del colectivo nacional el tema es muy limitado. Estoy hablando de la accesibilidad. Quizá muchas o muchos de ustedes piensen que la accesibilidad solamente consta de una rampa y una silla de ruedas para su solución, pero no es así, no es así. La accesibilidad es algo mucho más amplio, mucho más extenso, más rico, más diverso. Tiene que ver con una cuestión de derecho, de principio, y creo que además en México hemos perdido la oportunidad de adentrarnos más, tomar conciencia y sobre todo de aprovechar la oportunidad que el mismo derecho llamado accesibilidad nos brinda. Está ahora con nosotros de manera muy especial una experta en el tema de accesibilidad y específicamente en el tema de accesibilidad digital. Uno de los ámbitos de este tema, de este derecho llamado accesibilidad, es la información y la comunicación, y en ellos está el tema digital, la información, las tecnologías de la información y comunicación. Ella es una gran experta en el tema y se llama Lulú Arriola. Está con nosotros. Lulú, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Joaquín, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Y tenemos por otro lado a alguien ya muy conocido aquí en casa de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él también muy reconocido en el tema de accesibilidad, experto en el tema de accesibilidad también en todos sus ámbitos. Él es Andrés Balcázar. Él incluso labora con nosotros desde acá y le pedí que se quedara porque yo no soy experto en accesibilidad. Es algo muy complejo, muy amplio. Y sí quise decirle a Andrés, quédate porque creo que pueden llevar mejor las preguntas de la mesa a Lulú y él también responder a varias preguntas que pueda quizá Lulú hacerle. Vamos a ver. Vamos a trabajar esta mesa. Bienvenido, Andrés. Bienvenido. Gracias. Vamos a ver, empecemos quizá con la parte más simple de Lulú. A ver, Lulú, tú, ¿desde cuándo, cómo empezaste, o cuál fue tu inquietud para involucrarte con la accesibilidad? Quizá algún contexto, algún momento que te haya sumado para involucrarte en este tema, en este derecho de la accesibilidad. Sí, fíjate, Joaquín, yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, trabajé en las telecomunicaciones muchos años y en mis tiempos libres empecé a participar en un proyecto que tengo entendido que hasta antes de la pandemia todavía seguía, ¿verdad? Que se llama Paseo a Ciegas, donde hacíamos paseos en bicicleta a la gente con discapacidad visual. Y cuando tú trabajas en las telecomunicaciones, es un entorno muy demandante, ¿verdad? Muy buscado. Y cuando yo iba de voluntaria a estos recorridos, aprendía mucho de las personas con discapacidad que eran las usuarias que compartían conmigo la bicicleta. Daba para platicar de mucho, para entender de mucho, para ver el mundo desde otra perspectiva. Entonces, ahí fue que decidí hacer un salto, ¿no? Hace ya casi 10 años y empezar a trabajar en el tema de la inclusión y la accesibilidad. Y obviamente en el camino, trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad y siendo ingeniera en electrónica, me topé con el concepto de accesibilidad digital y me pareció una maravilla. Para mí, la accesibilidad digital es el puente que va a cerrar esa brecha que hay en la inclusión, que va a ayudar a cerrarla de una manera más fácil y rápida, ¿verdad? Porque que tú cambies un edificio para que sea accesible implica un gran presupuesto. Pero lo estamos viendo hoy con la pandemia. Hoy por hoy ya se dieron muchas empresas cuenta de que pueden dar empleo remoto a personas que trabajen desde su casa gracias a las tecnologías.
Y más si esas tecnologías son accesibles. Claro. Entonces ya no te va a importar si la persona tiene una discapacidad física o visual o auditiva. Las tecnologías te permiten, si esa persona tiene las capacidades que tú necesitas para el puesto, puedes darle trabajo. Entonces, para mí la accesibilidad digital es ese puente que realmente va a cerrar esa brecha en un menor tiempo, que obviamente la accesibilidad física sigue siendo importante y relevante, pero creo que la digital es la que va a ayudar a cerrarlo más pronto. Sí, me imagino en esos momentos de el paseo a ciegas para nuestros espectadores, la audiencia que nos está viendo. El paseo a ciegas estaba en Reforma, me imagino. Así es. Y era un grupo de personas que tenía bicicletas y que eran bicicletas duales. Tándem, exacto, bicicletas Era una persona que era para ayudar a darle un paseo con las personas ciegas. Así es. Y entonces era una persona adelante, otra persona atrás, la persona ciega atrás, en Reforma, moviéndose en todo Reforma. Todo el circuito que se cerraba Reforma, ¿no? Que era ir hasta la villa, y de pronto había, creo que era un domingo al mes, que era todo un recorrido largo de varios kilómetros en la ciudad, y que la verdad era un disfrute, porque ibas con los usuarios y te decían cada cosa. Ahí ellos porque las personas ciegas hablaban, sí, te hablaban a ti, te decían todas estas contextos o experiencias que ellos habían vivido, que estaban viviendo, me imagino. Así es, los pros y los contras, ¿verdad? Tenías gente que había nacido ciega, había gente con la ceguera, gente que había adquirido la ceguera en la etapa adulta, entonces todo ese proceso que habían vivido, en fin, fui aprendiendo mucho de ellos, y la verdad en beneficio mío, o sea, en beneficio mío, porque creo que muchas veces el tema de interactuar con las personas con discapacidad nos saca de nuestra zona de confort, porque sí creo que se enfrentan a tantos retos que diariamente están saliendo de su zona de confort. Entonces es cuando tú aprendes también a salir de la tuya, ¿no? Y te cuento así rápido para no quedarme en ese tema. Uno de los acontecimientos que sucedió estando yo de voluntaria fue que hicieron un rally, ¿no? Entonces ya los rallies era llegar a un lugar y ahí hacer otra prueba y luego otra prueba y otro punto y descubrir el siguiente punto. Estuvo muy divertido. Y a mí me tocó con una mujer con discapacidad visual y llegamos, y una de las pruebas era que, bueno, obviamente a ella no, pero a mí me vendaban los ojos y las dos teníamos que pasar a ciegas un recorrido con los bastones. Pero por naturalidad el chico me pone a mí adelante. Obviamente nos estamos cayendo a los 3 segundos, y así después de 5 o 10 pasos dije no, volteé con ella y le digo, oye, aquí la líder eres tú, la que sabe cómo hacer esto bien eres tú, no yo. Y ella lo entendió perfecto, entonces me pasé, doblé mi bastón, tomé su hombro y terminó la prueba rapidito, ¿no? Pero yo lo manifestaba eso en las empresas donde trabajan, entonces les decía, es que hay que saber cuándo ceder el liderazgo, cuando el otro tiene mejor preparación que tú para eso. No quiere decir que te quite el liderazgo, claro, o que tú se lo quites. Solamente que cada uno tenemos habilidades diferentes, y en dada la situación, esas habilidades pues se requieren, ¿verdad? Entonces, ese tipo de lecciones, te puedo contar una infinidad, pero aprendí tanto que dije, yo quiero trabajar en esto. Quiero trabajar por esto, quiero compartir en esto, y aquí estoy desde el 2011. 10 años ya 10 años de esa experiencia. Mi querido Andrés, bueno, ya no te tengo por qué, ya me lo has compartido, pero compártenos, ¿tú por qué entras en el tema de accesibilidad? Okay, bueno, pues cuando estaba yo estudiando la carrera, conocí a la que fue mi esposa, mi novia en ese entonces tenía discapacidad, era una mujer con discapacidad de nacimiento, nos casamos y tenemos una hija y también tiene discapacidad mi hija. Mi esposa ya falleció hace, ya ni me acuerdo cuándo, ya ni quiero contar los años, hace varios años, pero por eso fue que me metí al tema, ¿no? Soy arquitecto, entonces por tener una esposa con discapacidad y después una hija con discapacidad, fue que estoy aquí, ¿no? Y no sabíamos que iba a tener nuestra hija discapacidad, nadie nos sabía decir
¿no? Íbamos con los médicos y decían, no, pues 50 y 50, ¿no? Pero sí, heredó la discapacidad y bueno, fue por eso, digamos así, en un minuto, porque estoy en este tema desde hace ya como 22 años, ¿no? 22 años. 22, pues sí, mi hija tiene 22 años. Entonces estoy en este tema como de hace 23 o 24, ¿no? Pero desde antes de la convención. Desde antes de la convención, así es, sí, ¿no? A ver, entonces vamos a ver, la pregunta que te haría, si es de antes de la convención, ¿consideras que de hace 22 años a la fecha de la convención, México avanzó en su entendimiento de lo que es la accesibilidad? Poquito, sí, porque se pensaba que nada más era la accesibilidad física, ¿no? En ese entonces mi esposa estaba en una organización, yo también, y era dedicada al 100% a la parte física, ¿no? Accesibilidad, sí, como no vamos a hacer los restaurantes accesibles, las rampas. Se pensaba un poquito nada más en el braille, ¿no? Nada más de que hubiera menús braille, nada más, ¿no? Así fue como empezó este tema de la accesibilidad en México, ¿no? Con la convención, obviamente, es otro panorama, ¿no? Y a partir de ahí estamos viendo que no es nada más la parte física, ¿no? Por eso era la idea también de este programa, de que estuviera aquí Lourdes, porque es muy importante, como ella lo menciona, ¿no? Y sí, la convención cambió completamente esto. A mí me tocó estar con mi esposa, yo iba de asistente a acompañarla cuando empezaron las negociaciones de la convención, ¿no? Eso fue hace 2001, ¿no? Por ejemplo, y de ahí para acá, pues sí hay un cambio. Sí hemos mejorado definitivamente, sí, nos falta muchísimo, no podemos decir que ya llegamos a donde tenemos que estar, ¿no? O sea, el reto es muy grande y los avances ahí van poquito a poquito, pero por lo menos la intención es ir dándole que las personas vean, ¿no? Que no nada más es la rampa y el acceso y el sanitario accesible, ¿no? O sea, eso les sirve una parte, pero a otra parte les sirven otras cosas, ¿no? Eso, a ver, entonces, ya pensando, Lulú, que se aborda la convención trae otro entendimiento que lo que es la accesibilidad, ahí lo menciona también, es un derecho, es un principio, pero me parece a mí y es mi sentir, que aún en México todavía no se ha terminado por captar bien o entender bien lo que es la accesibilidad, y no solamente por los ámbitos, sino como una cuestión de derechos, ¿no? Donde quizá tal vez solamente lo limitemos a la rampa, la silla de ruedas, ahora quizá el intérprete. Dime por qué ¿qué faltaría al Estado mexicano principalmente, a las empresas también, para que puedan involucrarse, pero también para que, digamos, entiendan que hay más que una rampa o hay más que un intérprete? Está la accesibilidad en el modo de digital. ¿Cómo lo podríamos involucrar a eso, al Estado mexicano, a las empresas, para que lo captemos? Fíjate que, bueno, ahí precisamente uno de los organismos con los que yo colaboro, que es, se llama G3ICT, G3ICT Global, es de Global Initiative for Information and Communication Accessible Technologies. Ellos nacen a la par de la convención y precisamente trabajan muy de la mano con la ONU en promover que los gobiernos adopten las tecnologías accesibles. Ellos acompañan al gobierno que se los permite, ¿verdad? Y se deja. De hecho, en México en el 2014 se hizo un primer intento y se dio un curso a algunas organizaciones de la sociedad civil ya. Pero bueno, todavía hay mucho por hacer. Y G3ICT lo que hace, G3ICT lo que hace es va con los gobiernos, con esa conexión con la ONU para decirles, mira, podemos hacer estas reformas en tus leyes, ayudarte con qué normatividad te hace falta, las mejores prácticas, todos los estudios que ya se han hecho a niveles de gobiernos, o sea, toda esa información que un gobierno necesita tener
para pues tomar las decisiones adecuadas, ¿verdad? Y reformar sus leyes, reformar su normatividad. Entonces, ellos hacen toda una labor a nivel mundial de toda esta parte, han hecho muchísimos informes y han dado, la verdad, mucha pauta a esta comprensión de las tecnologías accesibles. Esa es una parte. La otra parte es el organismo, dentro de G3 y CT hay 3 ramas muy importantes. Una es la parte que acompaña a los gobiernos y la otra parte es la IAAP, que es la International Association of Accessibility Professionals, es la organización donde yo actualmente estoy colaborando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vieron ellos? Dijeron, mira, hay mucha gente, como ahorita nos comenta Andrés, que tiene 20 años en esto, pero a lo mejor no todos tuvieron la suerte de estudiar arquitectura como estudió Andrés. Sin embargo, ya han estado en la lucha, ya saben de accesibilidad, ya conocen muchas cosas, pero no hay un reconocimiento oficial, no hay un diploma de carrera, no hay algo que diga que sí sabes de accesibilidad en todos los aspectos. Y recordemos que cuando hablamos de accesibilidad es para todos los tipos de discapacidad, como tú bien mencionabas, no solo se trata de una rampa o no solo se trata del braille, ¿no? ¿Qué pasa cuando el usuario es una persona con discapacidad auditiva o cuando es una persona con discapacidad intelectual o psicosocial, y dentro de la psicosocial toda la gama y dentro de la intelectual toda la gama, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta en la accesibilidad. Entonces, la IAAP nace como ese organismo certificador a nivel mundial, que hoy por hoy está con presencia en Europa, en Estados Unidos, en todo el continente americano, en Asia, viendo que los profesionales que nos dedicamos a esto nos certifiquemos, ¿verdad? Porque precisamente y sobre todo hago el foco en estas personas que ya llevan años trabajando en esto, pero que no tienen un diploma que los avale, que no tienen algo que diga, oye, sí soy experto en accesibilidad, pueden tomar, acercarse a la IAAP, tomar la certificación y entonces sí ya llegar con las empresas y decirle, mira, soy una persona que sabe, estoy certificada y tu proyecto de accesibilidad te voy a saber guiar realmente hacia la dirección adecuada, ¿verdad? Entonces, eso es, pues yo creo que importante a nivel de gobierno. Por supuesto, y a nivel de gobierno también, porque me parece que que se ha tenido este entendimiento de lo que le corresponde hacer al gobierno, porque no hay un certificado, un expertos certificados que se avale, que diga, yo soy certificado gobierno, te puedo ayudar a seguir avanzando. Pero también creo, Andrés, o me parece a mí que el tema de accesibilidad, lo que le corresponde al Estado mexicano, sí sigue estando a deber, ¿no? O sea, no creo que no se le ha dado la importancia al tema o no se le ha dado, digamos, la gestión de vida, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, efectivamente, este es un tema técnico, sí, pero aquí como no vamos a hablar de temas técnicos, lo que vamos a decir es que a grandes rasgos, hicimos ya un informe nosotros NDH, está disponible en la página donde podemos ver todos estos ámbitos de la accesibilidad. Repetimos, accesibilidad no nada más son una rampa, ya nos menciona Lourdes, otros temas ahí, son muchos los públicos beneficiados, la accesibilidad no, como si es un derecho, nos beneficia a todos. Entonces hicimos ahí un informe especial donde estamos viendo cómo se implementa la accesibilidad, ¿no? Porque muchas veces nos hemos topado, ¿no? La autoridad dice, ¿cuántas rampas tengo que hacer? ¿No? O sea, no es eso de cuántas rampas tengo que hacer. Entonces, si quieres, nos platicas tú de cómo ves la parte de cuántas páginas hay accesibles, ¿no? Pero en cuanto a rampas, la autoridad dice, ¿cuántas rampas tengo que hacer? No, no son rampas. O sea, tienes que hacer instalaciones, vías públicas, páginas web, servicios accesibles, ¿no? Entonces, todo eso no nada más es de que mi reglamento de construcción y se acabó, ¿no? Es todo un proceso de gestión, de conocer el público al que hay que dirigirse, las personas que hay que atender. Obviamente los presupuestos son limitados, siempre hay que establecer prioridades, plazos de ejecución, en fin, entonces todo eso es gestión de la accesibilidad.
Eso es lo que nos falta mucho en México, ¿no? O sea, pensamos que ya tengo mi reglamento de construcción y ya con eso la hice en la vida, pero luego entramos, hay personas sordas, personas ciegas, personas discapacidad intelectual y dicen, no, pues a mí una rampa no me sirve, ¿no? O sea, muchas veces las personas ciegas dicen, la rampa que bien, dice, pero yo no la uso, ¿no? O sea, yo necesito otro tipo de cosas. Y ahí es donde todavía, no solo nuestro país, muchos todavía están en ese camino de implementar todo esto, ¿no? Digo, desde la parte física, no quiero meterme mucho porque estamos hablando de otro tema, darle importancia al otro tema y a lo mejor Lourdes que nos platique cómo ves en México, ¿no? Porque digo, lo físico, pues nos falta a todo el país por hacer accesible, pero la parte digital que en teoría es más sencilla, Así como es, está, ¿no? sí, fíjate que en esa parte en México pues también todavía nos falta mucho. Se hizo un avance ya hace algunos años en el que se puso el Instituto Federal de Telecomunicaciones logró que se hiciera como obligatorio que las páginas de los gobiernos fueran accesibles a las personas con discapacidad. ¿Eso cuándo fue, Lulu? El año te lo debo exactamente, pero ya tiene más de 5 años. O sea, en un acuerdo del diario oficial y totalmente. todo ahí obligaba al Estado a que las páginas web del Estado mexicano fueran accesibles. Así es, fueran accesibles. A nivel de accesibilidad web, todos los estándares que hay que alcanzar para ello los hace a nivel mundial el consorcio W3, que es el consorcio que creó pues, las páginas web, ¿verdad? Y ellos tienen toda una rama también que está disponible en internet para quien lo quiera consultar sobre la parte de accesibilidad. Es impresionante la cantidad de información que ya hay. Y al respecto, antes de que se me olvide la idea, también les quería mencionar, en la parte de las certificaciones, fíjate que algo que hizo la IAAPI que es muy valioso y la gente no lo sabe es que hay dentro de la certificación, tú te puedes preparar estudiando algo que se llama el Book of Knowledge, el libro del conocimiento, que está disponible para quien quiera en la página web de la IAAP. Eso es muy importante. Es totalmente gratuito y realmente si la gente se prepara, si ya ha trabajado en esto, si ya tiene experiencia, si realmente lo entiende, puede buscar este libro dentro de la página de la IAAP para la certificación web, para la certificación de entornos construidos. Documentos digitales, ¿no? También hay de documentos digitales también. Y entonces autoestudiar, ¿no? Y hablo por los temas de presupuesto, ¿no? Que muchas veces luego dice la gente... ¿Cuánto me va a costar prepararme? Además, hay un costo preferencial para los países como México, que se les llaman economías emergentes. Entonces, el examen es un poco más barato para nosotros. Ya hay todo un tema de si te haces miembro, el costo es todavía menor, etcétera, ¿no? Digamos que eso es accesible para una persona que pueda tener interés. Y pueda pagar el costo del examen sin hacerse socio de la IAAP ni nada. Lo puede hacer, es totalmente gratuito el libro. Sí son libros de 100 páginas si tú quieres, pero de veras muy completos, muy completos, que han hecho expertos, ¿no? Y que han ayudado precisamente a que este conocimiento esté ahí, disponible, y entonces como tú bien dices, aquí lo que necesitamos es que el gobierno empiece a decir, bueno, ahora sí, quien trabaje conmigo, que venga certificado para que esté seguro yo que me está dando el estándar que requiere. ¿Tú cómo verías? ¿Sería buena esta idea que el Estado mexicano motivase o generase un grupo de personas para que se enfocaran a certificarse? ¿Tú crees que sería bueno esa práctica? Totalmente de acuerdo, porque te digo, se pueden certificar en accesibilidad web, se pueden certificar en conocimientos generales de accesibilidad para todas las personas con discapacidad, en accesibilidad física, cuando hablamos ya de entornos construidos, espacios públicos, o en accesibilidad en documentos accesibles, que eso es una cosa muy sencilla y que hoy por hoy muchos desconocemos. O sea, por ejemplo, muchos enviamos correos electrónicos, pero luego agregamos documentos. Si esos documentos no llevan los estándares de accesibilidad que se requieren, pues si le llegan a una persona ciega, a lo mejor no lo va a poder, o
ver o a una persona con un grado de discapacidad intelectual, etcétera. Entonces, para ello hay muchas cosas y ahora sí me regreso a la pregunta de México. En México, aparte de que ya se había hecho este acuerdo a nivel presidencial de que las páginas de los gobiernos de los estados tenían que ser accesibles, también se hizo en el 2018, y ahí sí me lo voy a leer porque no me la sé, ¿verdad? O sea, no me la sé porque es muy larga, es la NMX-R-099-SCFI-2018, que es la norma de requisitos de accesibilidad de productos y servicios de tecnologías de la información y la comunicación aplicables a la contratación pública en México. Esa norma, yo fui una de las personas que junto con todo un grupo de expertos, ¿no? Junto con organismos también del gobierno, participamos en la creación de esa norma. Y esa norma se hizo con la idea de darle precisamente a los gobiernos una referencia. Tú vas a hacer adquisición de tecnología, asegúrate que el fabricante te lo venda con los requisitos mínimos que cualquier persona con discapacidad puede llegar a requerir. Y esto se tomó, digamos, el ejemplo de países como Estados Unidos o Europa, que lo han hecho así desde hace años. Gracias a que ellos lo hacen, gracias a que ellos les exigen a un fabricante como Apple, como Microsoft, no quiero dejar de mencionar todas las marcas, pero realmente prácticamente ya en todas, Lenovo, las computadoras que tú quieras, ya traen incluidas funciones de accesibilidad, porque en Estados Unidos y en Europa, si tú le quieres vender tecnología al gobierno, que generalmente es el principal comprador de tecnología en todo el mundo, tiene que traer requisitos mínimos de accesibilidad. En Estados Unidos se maneja algo que se llama VPAD, que es Declaración Voluntaria de Accesibilidad, donde yo, fabricante, digo lo que sí cumple mi producto como mínimo. Puede tener mucho más. Pero entonces, eso nos ha llevado a que hoy por hoy, como la tecnología ya es global, tú y yo y Andrés tenemos celulares que ya traen incorporadas numerosas funcionalidades de accesibilidad. O sea, yo me voy aquí a mi menú, me voy a accesibilidad, ¿no? A ver. Y entonces nada más te comento aquí en accesibilidad, fíjate, tiene para visión, ¿no? Y ve todas las posibilidades. El voice over es vision, claro. Ajá. Visión, claro. Y entonces aquí puedes ver el lector el lector de pantalla. Me va a permitir escuchar, o sea, la persona ciega le va a leer todo lo que haya aquí, pero si tu página web o tu documento no fueron preparados para estos lectores, no van a dar la información accesible. Por ejemplo, aquí un ejemplo rápido, mi página web, a veces yo le pongo, ya sabes, síguenme en Twitter, Instagram, no sé qué, y pongo los loguitos, se ven padrísimos, pero a nivel programación el programador no puso que ese enlace te va a llevar a la red de Twitter o a la cuenta de Twitter de la CNDH. Entonces, cuando la persona ciega llega con su lector de pantallas, le va a decir Twitter. ¿Twitter de qué? ¿Twitter de a dónde? ¿A dónde me llevas? Limitado. ¿Sí? Entonces, todo se lleva a una programación. Aquí, pues mira, también tienes físico-motriz, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, una lesión medular alta de cuadraplegia. Exacto, que no pueden mover muchas veces del cuello para abajo, pues con Face ID ya pueden mover mucho, que esto existe. O sea, tú te lo ponen enfrente del... Y con tu cara ya puedes habilitar, guiñar un ojo, ¿no? Tienes para la parte de audición también, si usas aparatos auditivos para calibrarlos. No sé si lo podamos poner en la cámara. Sí, con mucho gusto si quieren. Digo, pero si ojo, no tiene que ver la marca. Todos los teléfonos ya tienen estas funcionalidades de accesibilidad. Eso mira, se van todos los programas, ¿no? Nos mencionaba, por lo menos los grandes, ¿no? Los que sean de empresas grandes. Aquí se van te vas a configuración. Accesibilidad. Y ahí está una parte que dice accesibilidad. Y ya. Y directamente ya, incluso por tipo de, por decirlo así, aquí es por la parte de visual, físico-motriz, auditiva, ¿no? Y general, ¿no? Sí. Bueno, pero vienen las tres principales, que son visión, físico-motriz y audición. Así es. Y hay muchas cosas que ya usamos nosotros,
que no nos damos cuenta que fueron hechos y diseñados para personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿Y eso por qué? Es que no puede ser. ¿Por qué no lo comunican? pues es lo O que sea, mira, ahí, Andrés por y yo ejemplo, tratamos de decir Apple o la empresa que estén detrás ellos hacen mucho, pero otra vez lo hacen derivado de que los gobiernos se los pidan, ¿verdad? Ese es un tema, y hacen mucho en pro de que se usen y se acercan, pero si el comprador, las empresas, los gobiernos no se los piden, pues lo tienen ahí, pero pues si tú no lo necesitas, pues tampoco te voy a hablar mucho de ello. Yo creo que empiezan a hacer muchos pasos al respecto. Por ejemplo, les comentaba yo, en efecto, hoy por hoy, si tú compras Office 365, ¿no? Que es uno pues de los software que más usamos para una computadora, el Office 365 tú haces un documento en Word y tiene en su menú una cosa que se llama validador de accesibilidad. Y entonces tú en el validador de accesibilidad puedes ver si tu documento va accesible o qué errores tiene. Y entonces ya ahí corregirlos, obvio, hay que entender por qué es el error, ¿no? Porque te va a decir, hay un error, por ejemplo, en las fotos que pegas en tus documentos en Word. Si tú no le pones una descripción de texto que una persona ciega sepa de qué se trata esa foto, te va a marcar un error. En fin, hay sí que aprender un poquito sobre accesibilidad. Crear un documento PDF accesible, Adobe ya te pone también tu herramienta de accesibilidad para que tú cheques si trae las etiquetas adecuadas, si lo tienes que hacer. Obviamente sí hay que entenderlo, ¿no? Sí hay que tener una base muy sencilla, pero, documentos accesibles es de lo más sencillo. El PowerPoint les comentaba hace rato, si yo pongo mi presentación de PowerPoint y pones hablar, habilitas la función de subtítulos, todos los subtítulos van a estar saliendo de todo el diálogo de los que estemos ahí en esa videoconferencia con ese PowerPoint. O también herramientas como Zoom o como Teams para videoconferencias ya traen subtitulaje que puedes tú habilitar si lo necesitas o no, porque eso es la accesibilidad digital. La necesitas, úsala. No la necesitas, qué bueno que está. Claro. Oye, Lulu, este acuerdo que me acabas de mencionar, debería, bueno, ya es, digamos, un acuerdo que deben llevar a cabo todos los que están en las instancias de gobierno federal, o también involucra a estatal, municipal, o solamente es federal. La de las páginas de gobierno, sí, involucra a todos. A todo el país. Sí, la norma que es para la adquisición de tecnologías, esa está a nivel NMX, como tú sabes, no es todavía con un carácter obligatorio. Sin embargo, hoy por hoy estamos trabajando, todo el grupo que la hizo, fabricantes, estuvieron también instancias de gobierno, estamos platicando con diversos gobiernos estatales para ver si las adoptan, ¿no? O sea, lo ideal sería que el gobierno federal la adoptara, ¿verdad? Que adoptara esta norma y dijera, todas las compras que voy a hacer yo, gobierno, tienen que cumplir con estas. ¿Tú crees que en ese sentido falta aún esta parte de toma de conciencia por parte de estas, digamos, las personas que están al frente de las instancias de gobierno? Yo creo que sí, porque hay mucho desconocimiento sobre el tema. Si bien los que estamos en esto sabemos, como tú bien lo dijiste hace rato, pues mucha gente desconoce totalmente, ¿no? Porque es necesario, cómo usar la accesibilidad, en qué les beneficia, etcétera, etcétera. Lo que iba a comentar es que muchas veces pensamos que la accesibilidad es rampas, ¿no? La física es la rampa, la puerta, el baño. Y para los demás es o braille o lengua de señas, nada más, ¿no? Y de ahí no se avanza más, no se piensa en nada más. Se piensa que lo que le va a resolver la vida a una persona ciega es poner braille y poner las famosas guías podotáctiles y ya se acabó, ¿no? Pero eso es una pequeña partecita, ¿no? O sea, el alcance de esto es mucho mayor porque esto es toda la información y la comunicación, toda la información, que tú sepas qué está haciendo tu presidente, tu gobernador, tu presidente municipal, que realmente sepas los bancos, está padre que hayan hecho su fila preferencial y su mostrador un poco más bajo
pero si su página web no es accesible, No, aplicación. sí, no. la aplicación, ¿no? Sí, sí, sí. En todo esto. Entonces, ya lo están haciendo, sí, ya lo están haciendo. Ahora, ahí vuelvo al punto de por qué es importante certificarse, porque mira, desafortunadamente, con las premuras de todo esto, han llegado algunas soluciones que les llamamos, del punto de vista tecnológico, overlays. Es decir, te vendo un software que va a correr sobre tu página web y la va a hacer accesible, pero tú no le mueves nada a tu página web. Muchas veces no es lo mejor. No son realmente es muy sencillo. Lo que hay que hacer es capacitar a tu programador. Si tú capacitas a tu programador de tus páginas web, él lo va a saber accesible, desde el core, ¿no? Desde el inicio, y entonces tu página web nunca va a perder su accesibilidad, porque cuando le cambies el diseño, cuando le agregues más documentos, si todo eso no viene con la accesibilidad, se vuelve a perder el nivel de accesibilidad. Sí, por supuesto, y además, yo creo que además también es como entender el proceso de avanzar en el tema de accesibilidad digital, o sea, capacítate para que puedas ir avanzando también, como es todo tan rápido en la tecnología, es mi impresión, es tan rápido que tienes que capacitarte constantemente para entender el proceso, ¿no? Ahora, creo, me parece, o esta es mi impresión, que muchos de los avances tecnológicos, esto que me acabas de enseñar, sí está por una toma de conciencia de que hay personas con alguna discapacidad que también deben ser usuarios o son usuarios de un teléfono celular, de una computadora, de esta parte digital, ¿no? Y que están conscientes de que pues, tienen el mismo derecho de usar su celular, su teléfono inteligente, y comprar el celular que ellos quieren, no es nada más el que tenga o no esa posibilidad de ser accesible o no, sino el que más te guste, el que tú quieras, el que tenga, o que sea accesible económicamente, ¿no? Así es. Si esto es así, o sea, mi pensamiento es, si esto es así, de que se está tomando conciencia de que debe haber usuarios, entonces creo que esta es una oportunidad, ¿no? Para que realmente genere más, tome conciencia en cualquier persona en la accesibilidad digital, por ejemplo, de esto, a ver, mira, tu mamá de un niño con discapacidad, tienes todos estos elementos desde acá, tu accesibilidad digital está desde aquí, puede ser, y obviamente, bueno, es muy amplio el tema, pero toman conciencia, ¿no? Donde ya no es la rampa que necesita tu hijo o es el baño que se hace, es que también desde tu celular, tu tecnología del día a día. Exacto. Bueno. Y en ese sentido, entonces, o sea, ¿cómo seguir este proceso, Lulu? O sea, ¿cómo capacitarnos, ver con instancias del gobierno? Pero ¿qué más? Porque siento que es como que nos falta algo ahí, ¿no? Nos faltan mucho. Mira, yo creo que hay como varios ejes que podemos seguir. Por un lado es capacitar a los profesionales que hacen desarrollo web, diseño web, etcétera, para lo que es la parte de las páginas web. Pero yo realmente en todas las carreras donde se diseña tecnología, no solo páginas web, metería una materia de accesibilidad, para que los jóvenes desde ahí entiendan que sus diseños tienen que venir con accesibilidad. Yo propondría una materia a nivel primaria de accesibilidad e inclusión básica. Está bueno. Pero a nivel primaria, en serio. Porque además, Joaquín, algo que yo aprendí en este camino es que a mí también me sirve. Nos beneficia a todos. Perdón, pero no hay un ser humano sobre el planeta al que no le beneficie la accesibilidad. Y si eso no lo tenemos claro, y si seguimos pensando que es exclusivo de las personas con discapacidad, entonces, perdón, pero no lo hemos entendido. Porque nos falta ahí. Yo siempre en mis conferencias les digo, hay un pequeño secreto. No sé si ya lo sepan, pero todos vamos a envejecer. ¿Y quién les dijo o les firmó que van a envejecer pudiendo caminar o pudiendo ver bien o escuchando, ¿no? Entonces, todo esto es una maravilla, es una maravilla. Mira, yo tengo a mi papá de 96 años. El día que le regalé su tablet, ¿no? Y le enseñé cómo hacer una videollamada, le cambié la vida.
Sí, pues sí, está accesible el conocimiento y son 94, va a decir que ya le estoy subiendo 2 la edad, pero bueno, toda esa parte, hoy por hoy, con la pandemia, de veras, dentro de lo que parecía mal de la pandemia, yo creo que mucha gente, precisamente de edad, adultos mayores, se acercaron a la tecnología y les fue sencillo acercarse porque hay esta accesibilidad, porque no tengo que hacer programación o llegar a un paso. Sino nada más es hacerle un clic. Nada más, ¿no? Hacerle un clic y entonces ya me conecto y llamo a mi hija, ¿verdad? Y además, por ejemplo, cuando estás en un foro donde se está hablando con gente de otros países y no eres un hablante nativo del idioma, por ejemplo, del inglés, tener los subtítulos, aunque no sea sordo, es de muchísima utilidad, porque pues luego los acentos dices, ay, ¿qué dijo? Si quiso decir esto, ¿no? Entonces, digo, si no nos damos cuenta que la accesibilidad es para todos, todavía no la hemos entendido. No, y creo que también la accesibilidad es fundamental para, digamos, en este avance tan rápido. Bueno, mira, hace 10 años, hace 20 años, yo me acuerdo, no había celulares. No. Eran de botoncito, 2000, ¿no? Sí. Pantalla. Sí, así, a ver, y márcale así, ¿no? y apenas mándale mensajito, pero... Rápido porque... ¿no? ¿no? Y en 10 años empieza esta modalidad, estos teléfonos inteligentes. Vamos, en 20 años lo que se ha avanzado. Y el nivel de penetración, o sea, en México tenemos más celulares que a nivel de habitantes. O sea, quiere decir que por lo menos por familia hay uno o dos celulares por familia. En todas las familias, en cualquier rincón de México, de veras. Ya es a ver, una cosa... en ese tema, a ver, sí es cierto, a ver, ha sido más accesible tener, adquirir un celular, un teléfono, y más ahora quizá, pero ahí entonces, ¿qué pasa ya en las zonas marginadas? Yo sí creo entonces que la brecha con la accesibilidad entre los que están en zonas rurales, que yo creo que no tendrán ni conexión a internet, es más complicado. Uh-huh. Ahí, ¿consideras que ahí también había un potencial de trabajo? No sé, que no solamente tenga acceso al teléfono inteligente esa persona, sino que lo aproveche, ¿no? O sea, porque me imagino, a ver, una persona con discapacidad motriz en una zona indígena que no tenga tanto acceso a este teléfono, ¿qué pasa? ¿Eh? Puede ser el teléfono, puede ser una computadora, puede ser un centro comunitario donde estén teniendo internet, tengan acceso a la computadora y se vuelva entonces, digo, una posibilidad de trabajo, ¿no? De trabajo remoto. Es lo que me acabas de decir. Eso es un tema que la gente, mira, yo en uno de los proyectos que he hecho fui a Bolivia, hicimos todo un recorrido en zonas urbano-rurales, o sea, no ciudad, pero tampoco totalmente campo, y era con un grupo de personas con discapacidad. Y llegábamos a zonas donde ni siquiera había pavimentación, pero llegábamos a las casas y había un celular. Entonces, justamente yo les comentaba, bueno, pues si esta persona en ese caso era una persona con acondroplasia, que tú sabes que en algún momento ellos tienen mucho el tema de los huesos, dolor de huesos, etcétera. Entonces les decía, bueno, si ya no puede salir de su casa, pero tiene un celular, que además era el último celular, ¿no? Le digo, o sea, pues busquémosle una posibilidad de trabajo vía el celular, desde hacer tu tienda virtual de algo, de tu cosita que hagas, ¿no? De el bordado, lo que sea, o hacer la comunidad, una tienda virtual comunitaria, hasta hacer muchos otros proyectos, ¿no? Pero era muy, creo que sí la tecnología, el tema de aquí es tener las ideas y ponerlas en práctica, y a lo mejor no es unitaria, es comunitaria, pero creo que pueden salir muchas cosas y que la tecnología ayuda para ello. Porque
hoy por hoy también tienes, claro, ahí entra otro tema, ¿no? Los idiomas, etcétera. Pero hay países europeos que están volteando a buscar gente de Latinoamérica que trabaje para ellos. Ay, pásame sus ligas. Pásame sus Y direcciones. entonces todo esto, es que esta parte de la tecnología, yo les digo, bueno, qué bueno que la pandemia les abrió los ojos, pero yo la manejo hace tantos años, ¿no? Me parece maravilloso. Yo conozco personas en Canadá, sus asistentes están en Hungría, más allá de la diferencia de horarios, o sea, es abrirnos a esquemas diferentes de trabajo, ¿verdad? Y de organización. Y a perderle el miedo, yo creo, ¿no? Entonces, yo te diría, hay que capacitar a los profesionales, hay que capacitar en la primaria. Yo sí pondré un curso así a nivel primaria. Sí, de inclusión y accesibilidad. No sales de sexto de primaria si no hablas inclusión y accesibilidad. Así como si no apruebas el curso de redacción, apruébame este curso. Porque un día vas a llegar a ser viejito y entonces mejor que estés preparado y construyas tu mundo y tu ciudad y todo en función de algo que te va a servir también a ti. Y los que ya no estamos ni tan chiquitos ni en el medio, pues que también nos formemos, ¿verdad? Que también comprendamos estas funcionalidades. O sea, todos los fabricantes también te dan cursos en sus páginas, así literal, ¿eh? Tú vas a Microsoft y ves accesibilidad a Microsoft y hay N cantidad de videos de cómo aprender sobre sus funcionalidades. Te voy a comentar algo. Sí, ya está la mesa puesta. Lo que estamos viendo nosotros acá es que no todos lo están aprovechando. Porque a qué voy ahora con la pandemia, los software de comunicación, de reuniones son súper accesibles, ¿no? Nuestros compañeros aquí en la oficina dicen el Zoom, súper accesible, ¿no? Los demás ahí van poco a poco. Pero dicen, pero no puedo comprar mi súper. Porque la página web de aplicación, claro, o sea, una cosa es tener ya el aparatito que puede hacer muchas cosas, así es. pero la otra parte que falta es tanto instituciones públicas como privadas que hagan sus páginas, que hagan su trabajo, sí. ¿no? Por ejemplo, el Walmart, ¿no? Que oye, no puedo hacer el súper de... Y sabes que es increíble, o sea, hoy por hoy, gobiernos como Canadá, si tu página no es accesible, ya hay una multa. Desde 2020 para acá, en todo Canadá. A ver, pero ahí, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue? O sea, con mucho gusto te contactamos con todos los... ¿Cómo fue que lograron eso, que el gobierno pueda aplicar sanciones a empresas? Pues todo eso se aplica ya en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Yo con mucho gusto te puedo contactar con todos los personas que han participado en eso. Y te voy a decir algo, o sea, a lo que iba con las marcas como Walmart, a mí lo que me cuestiona es, bueno, a ver, Walmart está en Canadá, bueno, o algún similar, ¿no? O sea, como, ¿por qué no lo hacen aquí? O hablando de otra cadena tipo Starbucks, ¿no? Que exacto, a ver, sí, ¿por qué si te exigen la accesibilidad en otros países, aquí no vas a otro país y se te olvida, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Si ya sabes que lo necesita el ser humano, no es un tema de que te lo pida Canadá, es que es un tema humano. Los seres humanos requerimos de la accesibilidad. Entonces, sí. Yo les pido a las grandes cadenas, por favor, o sea, mantengan su accesibilidad. O está bien, quieren seguir yendo por todo el mundo, vayan, pero sean accesibles, respeten sus estándares de accesibilidad. A veces los respetan, a veces. Sí, aquí, por ejemplo, la aplicación que nos decían Uber o Didi, que tiene para hacer súper y todo eso, en serio, las personas ciegas no tengo acceso, no me funciona. Sí, Uber me parece que es bastante accesible, me parece, yo sí conozco, pero en efecto hay muchas del súper que Rappi, no sé qué tanto, pero sí, es correcto, o sea, ya está la aplicación, hagámoslo accesible, cara. O sea, y perdón, pero ¿qué necesita cumplir para ser accesible? Está disponible en internet, no te cuesta nada, métete al consorcio W3C, accesibilidad, y ahí vas a ver todos los estándares con los que hay que cumplir. ¿No los entiendes? Bueno, vente a capacitar, IAAP te puede capacitar, hay muchas empresas que ya capacitan sobre ese tema, y entonces fórmate para que tus programadores y tus diseñadores sepan de accesibilidad. Y no, bueno, esas también, pero también nos platicaron en algunos estados personas con discapacidad que, dada la contingencia y que estaban en encierro y todo eso, tenían que aún así pagar sus servicios de agua, luz,
y que querían pagarlo, debían pagarlo desde su casa porque no estaban abiertas las oficinas. Entonces decían, bueno, pues sí, yo aquí tengo una inquietud porque yo quiero pagar, pero cuando entro a la página web no es accesible para mí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto que me dices, entonces, a esos, digamos, a esas instancias de gobierno debería de llegar. De esos estados, debería de, no, a ver, si usted no sabe, capacite a su, ¿no? Esa sería una buena, hasta recomendación, totalmente. Punto de recomendación, ¿no? Así es, totalmente. Te vamos a platicar, estamos elaborando ahí una recomendación general, es un gran esfuerzo porque están involucrados todos los estados en materia de accesibilidad y creo que aquí el tema de accesibilidad digital debe mostrarse, pues debe de darle cara a esta recomendación. Uno de los puntos recomendatorios que nosotros pensamos que puede ser homogéneo, ¿no?, para todas las entidades es la capacitación, ¿no? Vemos que en el, digamos, en el tan complejo orden burocrático de tantos servidores y servidoras públicas, el tema de accesibilidad es desconocido, ¿no? Entonces pensamos que debe haber en primer lugar un entendimiento y una toma de conciencia de lo que es la accesibilidad, ¿no? No se sabe que es ni derecho ni principio, algunos lo toman como medidas, rampas y todo eso, pero entonces yo creo que ahí debe entrar esta parte de capacitación y ponerle, usted capacítese aquí, o sea, como referencia, ¿no? Sí, y de veras que la manera de capacitarse puede ser autodidacta, puede ser a través de cursos. También es muy importante acercarse, o sea, hay personas con discapacidad que manejan la tecnología maravillosamente bien, ¿no? O sea, conozco muchísimas que, les digo, creo que manejan la tecnología mejor que yo y me impactan. Entonces también eso es importante entenderlo, ¿no? En lo que yo te decía hace ratito de este lema que yo he aprendido del colectivo de nada para nosotros y nosotros. ¿Por qué? Porque me tocó en una ocasión acercarme a alguien, no voy a decir aquí la instancia de gobierno, estaban viendo el tema de la accesibilidad. Cuando llegué con el programador, sí sabía un poco de las normas de accesibilidad, pero nunca había visto a una persona con discapacidad visual usar la página web. Entonces no entendía si el último, la última milla, ¿no? Como le dicen. O sea, el último paso decía, entonces por eso es que es importante que yo ponga esa etiqueta, sí, por eso, ¿no? Ya le dio cara, le dio luz. Entonces también es importante esa parte. Hace rato, es esta parte, ¿no? Que también acercarlos con personas con discapacidad, que vean cómo utilizan las redes sociales. Por ejemplo, hoy, pues Facebook, Instagram, Twitter te dan mucha accesibilidad. Ellos mismos te dicen, vas a postear una foto, le ponen ya un texto alternativo por ti, no siempre es el mejor, pero te dan la opción de cambiarlo. Entonces, si tú eres una persona que trabajas por la inclusión, te tienes que tomar unos segundos para ponerle a tu foto esa descripción, porque si alguien con discapacidad visual lo ve, pues que pueda, si llega ahí a tu publicación, que pueda saber de qué se trata tu imagen, ¿no? Claro. Entonces es esa parte que cada vez más, digo, esa conciencia está. El tema es, no todos la conocemos, no todos la tenemos, no todos la descubrimos. Muchas veces las familias, cuando tienen una persona con discapacidad, obviamente se enfocan en la discapacidad del familiar, ¿verdad? Y desconocen lo que mencionan ustedes, que es toda una gama la accesibilidad, ¿verdad? Para concluir, después de estos 10 años, Lulú, vamos a ver, me imagino experiencias ha de haber tenido infinidad. ¿Con cuál te quedas? Así que digas, híjole, esta experiencia, este cúmulo de 2, 3 experiencias me marcaron en el sentido de darle seguimiento a este proceso o este estudio o esta labor que llevo durante 10 años. Porque me imagino, no fue porque tú empezaste por el paseo a ciegas, escuchando historias,
pero en eso hubo, me imagino, otros momentos que dices, por aquí es, aquí le doy sentido a este trabajo. Alguno que nos digas, compartir así ya para concluir. Son muchos, en efecto son muchos. La verdad es que ves el impacto en la gente. Yo creo que cuando yo empecé este camino, sí hubo también un tema ahí, hablando de mí personal, que fue como una lucecita, y es que en 2013 yo me postulo con toda esta idea de hacer una consultoría, cuando no todo el mundo hablaba consultorías, ahorita ya hay muchísimas. Me postulo a un concurso que se llama el Cartier Women's Initiative Awards. Es un concurso a nivel mundial. Y seleccionan mi proyecto como uno de los finalistas. Entonces tú dices, a ver, Cartier, una empresa que lleva más de 100 años en el mercado, vio un potencial en esto, es porque esto sirve, ¿verdad? Y después, cuando encuentro a la IAAP y G3 y CT, para mí fue esa parte de decir, es que esto, como te dije al inicio, para mí es el puente más rápido para cerrar la brecha, la accesibilidad digital. Y lo he visto en familias, en personas, en historias, en historia personal. O sea, te podría contar 20,000 historias, pero esa satisfacción de ver cómo la gente logra hacer las cosas que cree que no va a poder volver a hacer porque adquirió una discapacidad. Y también el ver a los adultos mayores sintiéndose integrados todavía en la sociedad porque entienden o pueden entender de esto, pues llámame soñadora, pero eso es mi parte. Yo creo que no hay que olvidar que somos seres humanos. Punto. Y que el beneficio es para todos. El beneficio es para todos. Entonces, aquí sigo y si me lo permiten, seguiré por muchos años. Por supuesto, en otra plática más bien. Sí, creo que es para porque es muy amplio el tema y porque además ha sido padrísimo que estés aquí. Gracias, Joaquín. Gracias por la invitación. Me encantó que estuvieras aquí, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias. Pues amigos, cerramos con esta plática riquísima. Por favor, vuelvan a ponerla porque la información es muy amplia. Estoy muy contento, muy emocionado de haber tenido aquí a Andrés y a Lulú. Y pues nos vemos para la próxima. Les mando un abrazo, todo lo mejor. Cuídense mucho. Hasta luego.